Estuvimos conversando en la clase anterior acerca de los estados de la materia y algunos cambios que observamos en la materia. Específicamente describimos algunos cambios de tipo físico, ¿cierto? Y asociamos ese tipo de transformación de la materia a una, podríamos decir, a una manera de reorganización de las partículas que constituyen los materiales o la materia en general. Esa reorganización, por supuesto, puede afectar a los átomos que componen un material o a las moléculas que componen el material, independientemente de cuán complejas sean esas moléculas. Alcanzamos a ver este cuadro. ¿Alguno de ustedes recuerda o, o podría, digamos, recordarnos cómo leer la información, los datos que aparecen aquí y qué es lo que nos informan o qué es lo relevante, digamos, de esta información desde el punto de vista pedagógico o didáctico, si ustedes quieren? ¿Alguien tiene alguna propuesta para compartir su interpretación, su lectura de esta información que está proyectada en la tabla? Y claro, Jocelyn, lo que vimos en la clase, ¿cierto? Tiene que ver con cambios de estado, con estados de la materia, estados físicos o estados de agregación de la materia. Hablamos de algunos procesos de cambio o de transformación de la materia que llamamos cambios físicos y que justamente corresponde a cambios de estado de agregación. Y casi al finalizar de la clase yo les mostraba esta tabla que muestra algunos resultados de un trabajo, podríamos decir, empírico, porque recoge ciertos datos a partir de las visiones o la comprensión de algunos estudiantes de educación básica. Y entonces mi pregunta o mi solicitud ahora es a ustedes si alguien puede comentarnos su visión o su comprensión de estos datos. ¿Qué es lo que nos informa esta tabla? ¿Por qué podría ser relevante? ¿Qué es lo que resulta interesante de estos resultados que se muestran en la tabla? Según lo que vimos en la clase anterior, o sea, según lo que comentamos. Yo diría que hay una amplia mayoría de los niños que conoce los tres estados de la materia típicos, líquido, gaseoso y sólido, que tienen complicaciones con algunos pasos de un estado a otro, que son eh, de vapor a agua, de hielo a vapor y de vapor a hielo, que son súper poco conocidos de acuerdo a esa tabla. Y que hay en algunos casos un serio desconocimiento respecto a que siempre es agua, por ejemplo, que no hay un cambio de elemento a pesar del cambio de estado. Gracias, Mauricio. De acuerdo. ¿Algún compañero o compañera quisiera afirmar, digamos, suscribir o a lo mejor complementar lo planteado por Mauricio? Yo opinaba lo mismo que Mauricio. Sí, que en realidad sí está bien comentado, bien fundamentado lo que dice Mauricio. De acuerdo, gracias, Patricio. Vemos efectivamente ciertos datos que provienen del estudio con estudiantes, o sea, digamos, acerca de la comprensión o de la visión que tienen algunos estudiantes de educación básica, de un quinto grado de educación básica, y los datos muestran efectivamente conocimiento, por una parte, de ciertos procesos. Esos procesos son procesos de cambio de la materia, cambios de estado físico como la fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación. Hay diferentes niveles de conocimiento de esos cambios de estado. Algunos son muy conocidos, como vemos en la tabla. El 100% de los estudiantes entrevistados conocen el cambio de hielo a agua, digamos de sólido a líquido. Se pone como ejemplo el caso del agua porque es un ejemplo cotidiano, un caso cotidiano, digamos, con el cual
tenemos una relación más directa en torno a los estados con los cuales puede encontrarse la materia, pero podemos generalizar de alguna manera la concepción del cambio de estado a una concepción más amplia que se aplique a todos los materiales. Y los estudiantes en este caso conocen claramente la fusión, como el cambio de sólido a líquido, y también conocen la solidificación, que sería el cambio de líquido a sólido, en un 100%, por lo menos del grupo entrevistado o testeado. Y luego los porcentajes disminuyen de la vaporización hasta la sublimación, en el sentido de que hay un menor conocimiento, es lo que los estudiantes declaran, ¿cierto? Probablemente la respuesta en este caso, el 90% del que conoce vaporización, no simplemente declara que la conoce, sino que es capaz de reconocerla en algún proceso concreto, o es capaz de usar el concepto para explicar algún fenómeno. Y esos porcentajes van disminuyendo cuando se habla de condensación o cuando se habla de sublimación. Así que, como dice Mauricio, hay un conocimiento mayor en el caso de por lo menos 3 procesos de transformación de la materia desde el punto de vista físico, que son los casos más típicos, más cotidianos, más presentes en la vida de los niños y niñas. Hay otros que no tienen el mismo nivel de conocimiento. Lo cual es esperable, y por lo tanto ahí hay un ámbito, un aspecto a considerar cuando enseñamos, ¿cierto?, esta temática y estos conceptos. Pero adicionalmente, hay otro dato que nos muestra este resumen, y que probablemente es más interesante desde el punto de vista pedagógico. Porque aun cuando nuestros estudiantes declaren conocer todos estos procesos, o algunos de ellos más que otros, o aun cuando sepan incluso utilizar los conceptos, aun cuando puedan reconocer la fusión, por ejemplo, dentro de los estudiantes que reconocen la fusión, el cambio de sólido a líquido, habrá un grupo de estudiantes, un porcentaje de estudiantes, que cree que en ese proceso de transformación, el paso de sólido a líquido, también se produce una modificación de la naturaleza de la sustancia. Es decir, si es que lo que había en el estado sólido era una sustancia, por ejemplo, hielo, llamémosle así, y luego cuando ese sólido se convierte en líquido y lo que tenemos es agua, entonces esa sustancia que llamamos agua líquida es una sustancia distinta de la que estaba en forma sólida. Hay un porcentaje de estudiantes que sigue creyendo esta idea de que se transforma la sustancia cuando también se transforma el estado físico. Y ese porcentaje es todavía mayor, más alto, digamos, el porcentaje de estudiantes que cree que cambia la naturaleza de la materia, por ejemplo, en el caso de la vaporización. Resulta incluso más difícil de creer, digamos, para estos estudiantes, que cuando el agua está en estado líquido y luego pasa a estado gaseoso, siga siendo agua. Ellos tienen la concepción de que hay un cambio también en la naturaleza del material. Y por supuesto, este es un aspecto muy importante a tener presente, porque el rasgo distintivo de los cambios físicos es que la naturaleza o las características de la materia que se transforma permanece invariante. El agua sigue siendo agua cuando se solidifica, cuando se gasifica, cuando se licúa, etc. En cualquier estado físico sigue siendo la misma sustancia, en el sentido de que está conformada por el mismo tipo de partículas, en este caso moléculas de H2O. ¿Algún comentario, inquietud a propósito de esta información? ¿O alguna duda que quede sobre la interpretación de los datos? Tal vez lo importante o el corolario de esta información es que cuando nos corresponda enseñar estos conceptos o abordarlo con los estudiantes, es tener presente justamente estas posibles concepciones alternativas de nuestros estudiantes, y tenerlos presentes va a significar probablemente formular algunas preguntas que los lleven a expresar, a manifestar
las ideas alternativas y nosotros ofrecerle oportunidad para que las contrasten, para que podamos justamente modificar esa visión que es distinta de lo que nosotros esperamos que el estudiante comprenda. En este caso, que los cambios físicos no modifican la naturaleza de la sustancia. Habíamos visto entonces que dentro de estos procesos de cambio físico hay varios caminos posibles, y estos caminos dependen en gran medida de la transferencia de energía que ocurre respecto de la sustancia que se transforma. De manera que, por ejemplo, un material o una sustancia en estado sólido puede pasar o transformarse a la misma sustancia en estado líquido en la medida en que el sólido gana energía o absorbe energía o se le transfiere energía a la materia en estado sólido. Esto es lo que representa el color de estas flechas. El color rojo significa, bueno, hay que agregar energía a la materia en estado sólido para que cambie su estado de agregación y va a transformarse al estado líquido. Y algo semejante podemos decir en el caso de la vaporización. Para que una sustancia en estado líquido se transforme al estado gaseoso, entonces hay que agregar energía a la sustancia o al material. Y nosotros vimos al principio de esta presentación que un concepto clave asociado a la energía interna de la sustancia o de la materia era el de la temperatura, que justamente dijimos es una manera de medir la energía térmica, una manera indirecta de medir la energía del movimiento molecular, ¿cierto? Y también dijimos que la temperatura era un indicador entonces de que bajo ciertas condiciones podían ocurrir procesos de transferencia de energía. Básicamente, cuando dos objetos o dos materiales se encuentran en contacto térmico, entonces siempre ocurre un proceso de transferencia de energía desde donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Y a eso le llamamos, o lo indicamos por lo menos, como proceso de calor. Dicho eso, entonces, es importante tener presente los mecanismos o las formas mediante las cuales se puede transferir la energía térmica. ¿Cuáles son los procesos de calor habituales que podrían hacer que un sólido como este adquiera energía térmica de manera que se transforme su estado de agregación y pase al estado líquido? O lo mismo del líquido al gas. Y así también al revés, digamos. En el sentido contrario, lo que podría ocurrir es que si el gas pierde energía, libera energía térmica, entonces el gas se transformaría a un líquido, y lo mismo podemos decir del líquido. Si es que pierde energía térmica, entonces se podría transformar en la materia en estado sólido. Y para simplemente presentar esos posibles procesos, quiero que veamos un par de modelos que están en el aula virtual, que nos permiten visualizar de un modo más o menos claro tres procesos de transferencia de energía térmica. Recuerden que hablamos del calor como un proceso de transferencia de energía. Entonces ustedes en el aula virtual, a lo mejor algunos ya lo han visto, lo han revisado, van a encontrar estos enlaces que son básicamente tres recursos muy simples, porque nos muestran gráficamente los procesos de transferencia de energía térmica. Este primer modelo representa uno de los mecanismos de transferencia de energía térmica, es la transferencia de energía por conducción, es lo que llamamos conducción térmica. Y el modelo justamente nos muestra qué es lo que ocurre cuando desde una, podríamos decir, fuente de energía, o podríamos decir simplemente un objeto a mayor temperatura,
se transfiere energía térmica por contacto a otro objeto. El modelo en este caso utiliza una, podríamos decir, una hornilla eléctrica, una cocina eléctrica que se puede encender y apagar y que básicamente tiene un dispositivo interno que permite aumentar la temperatura del plato que está en contacto con una olla. Y lo que vemos en el modelo es, de manera, por supuesto, simplificada, una representación de las moléculas que componen los materiales que están en contacto. En este caso está la placa de la hornilla, representada con este material más gris oscuro, y unas esferas adentro, unas bolitas, unos círculos más oscuros todavía, casi negros, que representan las moléculas que constituyen esa placa, sea del material que sea, digamos. Y lo mismo vemos respecto de la estructura de la cacerola, que está representada en la imagen. También hay podríamos decir, una mirada microscópica que nos muestra la estructura o las moléculas que componen el metal de la cacerola, que está en contacto con el metal de la placa caliente. Y también tenemos un ejemplo que muestra el contacto del metal de la cacerola con la estructura interna del mango de madera de la cacerola. Por alguna razón, ¿cierto? El mango de la cacerola es de madera, ¿cierto? Para que en general no nos quememos cuando la manipulamos. La cuestión es, ¿qué es lo que pasa con la transferencia de energía térmica entre estos materiales? Y entonces lo que vemos al encender el calefactor, ¿cierto? La hornilla, vemos que aumenta el movimiento, o aparece un movimiento que no estaba inicialmente presente, lo cual no es del todo preciso, pero está tratando de representar justamente el proceso de transferencia de energía térmica. En la medida en que la hornilla aumenta su temperatura, lo que vamos observando es un mayor movimiento de las moléculas que componen esa placa de metal de la hornilla. Y en la medida en que la temperatura o el calentamiento sea cada vez mayor, vamos viendo que esta vibración molecular que aparece inicialmente en la hornilla se transmite también a las moléculas del metal de la cacerola. Esta transmisión, este movimiento que se transmite, digamos, es en realidad la energía del movimiento la que se está transmitiendo. Y esa energía del movimiento se está transmitiendo de un material a otro simplemente porque están en contacto. Es decir, hay moléculas de un material que colisionan con las moléculas del otro material, digamos, en el límite de contacto de las dos superficies. Y por lo tanto, al colisionar, lo que está pasando es que esas moléculas están transfiriendo energía en los choques, en las colisiones. Por lo tanto, las moléculas de la placa se agitan, se mueven debido a la transferencia de energía que está ocurriendo internamente en el dispositivo de calentamiento, en el calefactor, y esa energía es transmitida por colisiones a nivel molecular a las moléculas del metal de la cacerola. Si es que en la cacerola tenemos un líquido, entonces eventualmente la agitación molecular del metal de la cacerola también se va a transmitir mediante colisiones con las moléculas que están en contacto o que colisionan con el metal por la superficie interna, de este caso de la cacerola. Y de la misma manera, entonces, esa agitación molecular se está transmitiendo a toda la estructura, a todo el objeto, así como al extremo del mango, donde el metal está en contacto con la madera, que es otro material, ¿cierto? Y en este caso, nuevamente vemos que hay colisiones que van a transferir energía térmica a las moléculas del mango de madera. La única diferencia es que en este caso, en comparación, digamos, relativamente, la agitación molecular de las moléculas del mango de madera es menor que la agitación molecular de las moléculas del metal de la cacerola. Esto implica entonces que si medimos la temperatura, vamos claramente a detectar una mayor temperatura en el metal de la cacerola que en el mango de madera. Justamente porque la temperatura, dijimos, es una medida indirecta del nivel de agitación molecular. Lo interesante o lo importante aquí es que hemos presenciado el modelamiento de un proceso de transferencia de energía térmica, es decir, un proceso de calor. Es lo que llamamos la conducción térmica.
Entonces, por ejemplo, en el caso de calentar un volumen de agua que está contenido en la cacerola, lo que estamos haciendo justamente es transferir energía térmica por conducción, por el contacto directo entre el metal de la cacerola y el líquido que está contenido adentro, y de esa manera provocamos que aumente la agitación térmica, la agitación molecular del agua. Y eventualmente es esa agitación molecular la que va a implicar o la que va a tener, la que tiene como consecuencia la transformación del líquido en gas. Básicamente porque las moléculas de agua en algún momento tendrán tanta energía térmica, tanta energía de movimiento, que comienzan a desprenderse unas de otras, a separarse unas de otras. Se separan tanto que algunas se liberan de la superficie del líquido y entonces se esparcen por el ambiente en forma de gas. En eso consiste básicamente un proceso de vaporización. ¿Alguna pregunta sobre este modelo en particular, la conducción térmica? No, profe. Gracias. No es la única manera de transferir energía térmica, la transferencia por conducción. En general, hay estos procesos de transferencia de energía térmica están presentes de manera simultánea, es decir, ocurren en conjunto. Y otro de ellos es el proceso de convección térmica. El proceso de convección es bastante frecuente, por ejemplo, en nuestro domicilio con los artefactos para calefaccionar, ¿cierto? Aprovechamos justamente la convección térmica para calentar una habitación, por ejemplo. Aquí hay el caso, se muestra el caso de un calefactor compuesto por un radiador, probablemente oleoeléctrico, y lo que representa básicamente es, en este caso, un artefacto que tiene un dispositivo interno que permite que aumente su temperatura, y este aumento de la temperatura del objeto, por supuesto, lo que va a ocurrir, digamos, es que el hecho de que aumente su temperatura implica que las moléculas que lo componen, las moléculas que componen el material de este objeto, se agiten en el sentido molecular, ¿cierto? Hay un aumento de la agitación térmica a nivel molecular en este objeto. Ese aumento de la agitación térmica hace que las moléculas de aire que están alrededor también adquieran mayor energía térmica en la medida que colisionan, chocan con las paredes de esta estructura. Por lo tanto, algunas moléculas de aire van a ganar energía de movimiento, en la medida en que esas moléculas de aire que están alrededor, bueno, moléculas de aire quiero decir oxígeno o nitrógeno, incluso moléculas de agua que están en el aire, que al colisionar con el radiador, entonces aumentan su energía de movimiento y por lo tanto, podemos decir, aumenta la energía térmica del aire por el contacto que hay entre esas moléculas y el radiador. Sin embargo, eso tiene una segunda consecuencia. Por una parte, habría conducción térmica en la colisión, ¿cierto?, entre las moléculas de aire y el metal o el material que sea de este artefacto, del radiador. Pero las moléculas, al aumentar su energía térmica, las moléculas del aire se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, entonces se separan unas de otras. Y eso tiene como consecuencia el hecho de que el aire, podríamos decir, se expanda. Es decir, disminuye su densidad. Se separan las moléculas unas de otras. Y si lo miramos desde un punto de vista macroscópico, entonces lo que vemos es que se produce una corriente de aire. El aire caliente, o el aire que ha aumentado su temperatura, asciende, y el aire que tiene una menor temperatura baja. Básicamente porque la densidad del aire que tiene mayor temperatura es menor, es decir, se han separado las moléculas. Es como si el aire caliente flotara por encima del aire frío. Y eso es lo que llamamos un proceso de convección. En este caso, se trata de una masa de aire caliente que sube. Y ese cambio de posición, digamos, implica un aumento de la temperatura de una porción, en este caso de la habitación. Entonces, las corrientes convectivas
son también un proceso de transferencia de energía térmica, pero en este caso es una masa completa de la sustancia la que se desplaza, la que se mueve. En el caso de un líquido también podríamos apreciar justamente las corrientes convectivas de un modo semejante. Dijimos, ¿cierto? Hay un proceso de transferencia de energía térmica por contacto entre las paredes del recipiente y el líquido, pero una vez que ocurre esa transferencia de energía, por supuesto no es una transferencia de energía homogénea, sino que hay algunas moléculas que aumentan su temperatura antes que otras. Y eso implica, nuevamente, que haya cierta porción del líquido que tiene menor densidad y por lo tanto asciende, que va a ser el líquido de mayor temperatura, mientras que el líquido de menor temperatura baja, provocando una corriente convectiva. Nuevamente, en este caso lo que ocurriría es que parte de la sustancia, digamos una pequeña masa de agua, está moviéndose hacia arriba, y en ese sentido esa masa de agua está transportando mayor energía térmica. Hay un proceso entonces de convección. Claro, las piscinas de agua temperada funcionan de esta forma, en el sentido de que hay una fuente de energía que calienta una porción del líquido, y esa porción del líquido va a desplazarse en función del aumento de su temperatura, y esto va a provocar una corriente dentro de la piscina que supone el movimiento de la masa de agua para que la masa más fría también aumente su temperatura, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del calentamiento del agua en la cacerola, estamos por lo menos apreciando transferencia de calor por conducción y transferencia de calor por convección. Y un tercer caso, es otro de los mecanismos de transferencia de energía térmica, es la transferencia de energía por radiación. En este caso, bueno, aquí hay una pequeña animación que muestra que la misma cacerola, que ahora ha sido ya calentada, digamos, tiene una alta temperatura o una temperatura mayor que el ambiente. Por el solo hecho de tener una temperatura más alta que el ambiente, sus materiales, las sustancias que la componen, emiten alrededor o al entorno parte de su energía. Es lo que se llama energía térmica. Esta energía proviene básicamente de las colisiones entre las moléculas. Entonces, en la medida en que las moléculas colisionan y cambian los estados energéticos de los electrones, liberan radiación. Esa radiación es una forma de luz, pero no es visible, es radiación térmica. La radiación térmica en general se califica como infrarroja, es decir, está de la energía de la luz visible de color rojo. Y por supuesto también es una manera de transferir energía térmica. Es algo que nosotros perfectamente bien podemos sentir cuando aproximamos la mano, por ejemplo, a una lámpara, a un foco de luz, digamos. Un foco de luz, por supuesto, emite luz visible y nos permite iluminar, pero también emite radiación térmica, en el sentido de que no podemos visibilizar ese tipo de radiación, no podemos apreciarla a simple vista, pero también está, por supuesto, presente. Y en general, cualquier objeto, cualquier material que se encuentra a una temperatura por arriba del cero absoluto, acuérdense, menos 273,15 grados Celsius, cualquier objeto que tenga una temperatura mayor que el cero absoluto emite radiación térmica. En este principio se basan, por ejemplo, los lentes para observar en la oscuridad. También hay muchos insectos que tienen visión infrarroja, que permiten o que detectan justamente este tipo de radiación que emiten los objetos. El corolario simplemente es decir que lo que veíamos aquí como procesos de transferencia de energía térmica que tienen como consecuencia la transformación de un estado de agregación pueden ocurrir de diversa forma
son los que llamamos procesos de calor, y básicamente los reconocemos en estos tres tipos, con transferencia de energía por conducción, por convección o por radiación. Es decir, este cambio que vemos aquí de sólido a líquido, por supuesto, no es espontáneo, implica algún proceso termodinámico de transferencia de energía térmica, ¿ya? Puede ser transferencia de energía térmica en el sentido de que el material absorbe energía o que el material libera energía térmica. Y cuando hablamos de energía térmica, básicamente estamos hablando de cómo aumenta o disminuye la agitación interna de las moléculas. Nos quedan solo un par de minutos, así es que no nos vamos a extender mucho más. Solo quiero mostrarles, por último, para terminar, dos ejemplos que están en la presentación de diapositiva, para dejar solamente presentado el caso o el ejemplo del cambio químico. En esta animación, digamos, esta secuencia, porque en realidad es un video reducido, ¿cierto?, compactado, muestra un ejemplo de cambio físico. Se trata de una cuchara que está fabricada con un metal conocido como galio. Parece una cuchara común y corriente, digamos, una cuchara normal que tendríamos en nuestra casa. La diferencia es que el galio tiene un punto de fusión, o una temperatura de fusión de casi 30 grados Celsius. Entonces, si quisiéramos tomar té, por ejemplo, o digamos ponerle azúcar y revolver el té con azúcar usando esta cuchara, tendríamos el problema de que si es que el agua se encuentra a una temperatura mayor a 30 grados, entonces el galio que está en estado sólido se funde rápidamente y pasa al estado líquido. Así que apenas sumergimos la cuchara de galio en la taza, lo que se alcanza a apreciar en la animación es que el galio en este caso se derrite, se funde y se deposita en el fondo de la taza en estado líquido. Efectivamente, se disuelve la cuchara automáticamente, básicamente porque está expuesta a una temperatura más alta de lo que su naturaleza, digamos, la estructura de sus moléculas le permite mantener en términos de su estado sólido. Este sería un ejemplo de cambio físico, como lo es también el paso de, por ejemplo, el hielo a agua líquida en nuestra vida cotidiana. Gracias, Andrea. Seguramente me alcanzo a reconectar una última vez solamente para despedirnos y plantearles una idea para la próxima semana, ¿ya? Y lo último que quería mostrarles es esta otra simulación o modelo, ¿cierto?, de cómo es que el encendido de la cabeza de un fósforo no es un cambio físico. Y no es un cambio físico porque en este caso lo que apreciamos es el cambio en la naturaleza de la sustancia. A diferencia de la cuchara de galio, que estando en estado sólido o en estado líquido sigue siendo galio, en el caso de la cabeza de fósforo lo que estamos observando es una reacción química que está transformando completamente la naturaleza de los materiales que estaban disponibles inicialmente, antes